Filosofía y Galletas, un podcast para descubrir nuestro pensamiento filosófico a partir del diálogo, las experiencias y nuestras reflexiones cotidianas. Escúchanos cada semana con un nuevo invitado. El día de hoy quiero hacer este podcast para platicarles un poco lo que yo entiendo por filosofía. ¿Qué es la filosofía? ¿Por qué considero que es importante? ¿De qué manera puede ser útil? Y cómo nosotros nos relacionamos precisamente con este ámbito, ¿no?, de la filosofía. Para esto, antes de dar una definición sobre la filosofía, me gustaría compartirles cómo es que llegué a esta área, a esta disciplina académica, a esta forma o modo de pensar específico o una dimensión del ser humano, ¿no? Y esto me remite a, a la edad de 13 años aproximadamente, ¿no? 13, estaría entrando a la etapa a la secundaria. Una etapa, pues, un poquito difícil para mí en el ámbito, creo que para todas las personas que, que cruzamos esa etapa de la existencia, ¿no? Y me empecé a cuestionar sobre, precisamente, a la par de lo que va esta segunda temporada, sobre Dios, ¿no? ¿Qué es Dios? ¿Cómo interpretamos a Dios? ¿Dónde se encuentra? ¿Cómo es que nosotros podemos tener tales ideas, etcétera, etcétera? Y pues bueno, en secundaria no había, ¿qué llevábamos? Formación cívica y ética, no sé si antes se llamaba civismo, cívica y ética. Realmente esas clases jamás fueron fundamentales para mí, ni siquiera tener el mínimo recuerdo, ¿no?, acerca de ello. Y posteriormente, pues empecé a buscar justo en otros lados, y también creo que un primer detonante fue el pensar, o el escuchar, mejor dicho, ¿no? Pensar sobre la música. ¿Qué es lo que mis emociones percibían al escuchar cierto tipo de música? ¿Cómo es que en ese momento el enojo por sentirme solo, por sentirme aislado, sentirme abandonado, era un vehículo precisamente para incursionar en el ámbito musical, ¿no? Y pues claro, ¿no?, en secundaria, en cierto punto, yo creo que fue en segundo de secundaria, cuando empecé a escuchar, no sé, Pantera, Sepultura, Testament y bandas similares, ¿no? En donde reflejaban en cierto sentido todo el enojo, toda la ira que tenía por la vida, ¿no? Y la tenía porque justo, o sea, no era algo en específico, no era una ira hacia alguien, era una ira hacia el no poder entender qué es lo que sucedía en mi conciencia, qué es lo que sucedía en mi mente, cómo es que yo podía pensar en algo como Dios, pero no encontraba como, okey, ¿dónde se encuentra?, ¿no? Parte de ese desarrollo, pues, fue gracias a las melodías, a la música de trance metal, ya si quieren en bandas mexicanas, en fin, ¿no? Y ahí fue como un cruce interesante, porque estas canciones, algunas de ellas, por ejemplo, de trance metal, me acuerdo que mencionaban algo sobre el infierno de Dante. Eh, y pues me puse a investigar quién diablos es Dante. O sea, sí conozco el infierno que me plantea la religión cristiana, pero no sé quién es Dante. Y eso me llevó a no leer propiamente la Divina Comedia en ese momento, pero sí acercarme a un texto, era como un fascículo, que pues era un breve resumen, ¿no?, que se daba a las, no sé si era de mi hermana o de mis hermanas, ¿no?, en bachillerato, y entonces pude conocer los círculos del inframundo, me parece, del infierno, etcétera, etcétera, y pues en lugar de crearme
algunas respuestas, me hizo tener mucho más dudas, ¿no? Y entonces, en su momento, durante el bachillerato, perdón, todavía en la secundaria, yo creo que fue tercero de secundaria, pues empecé a indagar un poquito más y fui directamente a los templos, ¿no? Fui con un jesuita, ¿no? Propiamente de la Iglesia Católica. Fui con a hablar, a conversar, a ver qué me decían ellos, qué tenían que decirme acerca de Dios, de este ente, etcétera, etcétera. Pasé por, también los cristianos, ¿no? En sus diferentes vertientes. Fui a sus templos, escuché sus alabanzas, sus canciones, incluso amigos míos en la propia secundaria me prestaban un amigo en particular, desgraciadamente no conozco, recuerdo su nombre, me prestó un cassette, ¿no? Y sobre alabanza, sobre como yo estaba muy metido precisamente en el ámbito de la música que se consideraba, vamos a decirlo entre comillas, satánica, me prestó un cassette en ese momento sobre los mensajes subliminales, ¿no? Pero eran de canciones en español y de pop que, si bien las había escuchado en un momento, pues no eran lo que yo escuchaba, ¿no? Pero igual estuvo, ¿no? Estuvo ahí presente. También fui con un sacerdote que había sido excomulgado pues, me imagino, ya no lo seguí rastreando propiamente, pero hasta donde yo supe fue por casarse, por querer entablar un matrimonio, etcétera, etcétera. Fui con los mormones, los testigos de Jehová. También había tenido contacto con los adventistas. En fin, era lo que estaba más cercano, ¿no? No fui hacia el Islam ni por la cabeza me pasaba esas ideas como tal. Y, y ya llegando en el bachillerato, pues sí había clases, ¿no? Sobre ser humano y sobre ética y demás, pero me parecieron siempre aburridas, pensando de sí, esto es lo que debes hacer bien, esto es lo que debes hacer mal, y esto es lo que debes pensar y cómo pensar, etcétera, etcétera. Era cuestiones realmente aburridas. Tuve un maestro de filosofía en donde no fue como bueno, fue mi primer contacto, uno de los primeros contactos, pero más por el cuestionarse. O sea, en realidad no fue como, vamos a ver este autor y demás, sino solamente fue por el cuestionarme acerca de las cosas que ya venía haciendo y que pues para mí era normal y que incluso pues me creaba conflictos, ¿no? Internos y demás. Donde fue uno de los primeros contactos fue en la biblioteca. Perdón, no biblioteca como tal, siempre las confundo. En la librería. La librería de mi ciudad era bastante grande, ¿no? Es decir, para la ciudad, pues estaba bien surtido y demás, y había muchos textos en el área de la filosofía. Justamente ya resonaba en mí este concepto o esta idea de filosofía. Y uno de los primeros libros que justo me llamó la atención fue el de Federico Nietzsche, El Anticristo. Y claro, era como, ok, ya venía escuchando este tipo de melodías, de música y demás, pues bueno, aquí va a tener mucho más sentido. Cuando yo leí El Anticristo, ah, evidentemente no le entendí casi nada, podríamos decir que nada, pero me dejó una sensación de satisfacción, de que mis preguntas o las preguntas que yo hacía
no eran del todo erróneas. Y no tanto cierto tipo de preguntas, sino el preguntar y el cuestionarse. Porque al final de la obra me acuerdo muy bien, ahorita no tengo como la lectura exacta, pero decía, y si iniciamos a partir de hoy, no decía la nueva era, los nuevos días, empezar hoy el día cero, ¿no? Después de tantos años que hemos llevado, o nos hemos guiado por este tiempo cristiano y demás, ¿no? Y si mal no recuerdo, por ahí lo pueden ustedes revisar, al final dice, sí, transmutación de todos los valores. Es decir, era una resistencia. O sea, leí un texto que iba en contraposición de una, pues de lo que de lo que me habían enseñado, de lo que yo había conversado, de lo que creía que era mi pregunta original acerca de Dios. Y no, realmente la pregunta era una forma de cuestionar el mundo en general. Y de ahí, entonces, pues recuerdo que una vez en las playas de mi estado, estaba igual como eh, un lugar de libros, ¿no? De venta de libros en la plaza. Y pues le pedí a mi padre, yo no estaba en secundaria, no estaba trabajando, no trabajaba, y le pedí un libro, ¿no? Y este libro se llamaba Sentencias, creo que era, Sentencias Intempestivas o una cosa así, igual de Federico Nietzsche. Y entonces empecé a acercarme más a la filosofía. Quiero decir también que estos textos eran los económicos, era de la editorial de Mexicanos Unidos o EMU o algo así, que ya después estudiando bien el ámbito filosófico, pues eran ediciones muy económicas por el tipo de traducciones, ¿no? Porque estas traducciones pues vienen del inglés o vienen de idiomas, es decir, una traducción de la traducción, ¿no? Entonces eso abarata mucho los costos, en fin, también el papel, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pasa el tiempo, ¿no? Y me sigo cuestionando y me sigo preguntando sobre cosas sin encontrar respuestas hasta que pues me decido. Tengo la oportunidad de estudiar filosofía. Tengo, pues sí, privilegio de poder ir a otro estado a estudiar esta carrera, porque en mi estado no había. No sé si en este momento haya. Y bueno, cuando llegué y vi las diferentes clases, todas, absolutamente todas, fueron como ver otros mundos. No como ver otros mundos. Estaba viendo otros mundos, estaba sintiendo otros mundos. Mi conciencia tenía muchísimas más preguntas, pero ese ya no era el problema, ¿no? El problema ya lo había solucionado en cierto sentido, que es precisamente que la filosofía no busca, bueno, evidentemente sí la busca, ¿no? Pero no busca esencialmente construir buenas respuestas, sino elaborar buenas preguntas. Y eso es parte de Heidegger, de lo que se menciona y demás en algunos de sus textos. Y dije, wow, aquí es donde pertenezco. Este es el espacio en el que quiero seguir, en el que quiero seguir indagando y que evidentemente, a esa edad, ¿no? 19, 20, 21, 22, pues mi conciencia y mi ya iniciando la adultez, bueno, ya tenía un tiempo en, en esa adultez, pero igual saliendo como de esta parte adolescente, sí, evidentemente también trajo muchas cosas eh, eh, de explorar, también de esta situación de vivir solo, en fin, una serie de circunstancias que sirvieron, que me
fueron útiles para acercarme más a la filosofía de otra manera. Y digo de otra manera porque, pues sí, claro, ya era distinto de la secundaria, era distinto del bachillerato. Por primera vez me encontraba leyendo a personas que tal vez no entendía, seguramente no las entendía y seguramente ahorita tampoco tengo plena conciencia de lo que tratan de comunicar, pero es como escuchar fantasmas y que estos fantasmas construyan y elaboren en mi conciencia fantasías, fantasías que se pueden concretar en la realidad, fantasías que a veces están muy lejos de la realidad, pero tratan de explicar esta realidad. Y entonces empecé a leer a Platón, empecé a leer a Aristóteles, empecé a leer a Plotino, a los padres de la iglesia, a Descartes, a Kant, a Hegel, a Marx, a Hume, a Berkeley, y y así sucesivamente, ¿no? Recuerdo de los cursos que más y de los textos, ¿no? Que en ese momento más me sorprendieron fue La historia de la sexualidad, volumen uno de Michel Foucault, porque era de, wow, ¿cómo? A ver, entonces hay relaciones de poder por todos lados y hay dispositivos de control y etcétera, etcétera. Y dije, me metió un chip completamente distinto, ¿no? Pero lo mismo sucedió con los primeros padres de la iglesia, con Maimónides, por ejemplo, ¿no? Bueno, él no fue padre de la iglesia propiamente, pero los árabes, me llamaban la atención, eh, y y y bueno, en ese momento, ¿no? Era como la apreciación de todos sus pensamientos, de sus textos, como el texto, me acuerdo un texto de Maimónides que era amarillo, bueno, aquí la edición era amarilla y estaba editado por las 100 obras fundamentales, y era, ay, ¿cómo se llamaba? Guía de los perplejos o diccionario de los perplejos, ya no recuerdo cómo se llamaba, pero solamente pensar en la idea de que el texto estaba hecho como un criptograma era demasiado estimulante. Eh, la licenciatura, me acerqué más a la ontología, a Heidegger, esa era la línea principal en ese momento, a la hermenéutica de Gadamer. Y tiempo después, ya fuera de la universidad, pues yo empecé por mi camino hacia la filosofía analítica, que también me encantó. Wittgenstein, Rudolf Carnap, este, y toda la escuela de Viena, ¿no? Y así, y así empecé a establecer lo que era el pensamiento filosófico. Y así me di cuenta que la filosofía no era una parte de mi vida, era mi vida, es mi vida. No puedo dejar de pensar en filosofía, no puedo dejar de pensar en una estructura filosófica para entender la realidad. Tal vez es un vicio, tal vez ese es mi sesgo y, y no me lo quiero quitar. No quiero distanciarme de ella, ¿no? Sí, a lo largo de mi vida hubo personas que me decían, pero ¿por qué todo lo piensas con filosofías y bla, bla, bla? Yo en ese momento ni siquiera podía responderles, ¿no? Era como, pues que no es así, que no deberían de ser las cosas así. Ya después lo entendí un poquito más, de forma más clara. Y lo más, lo más interesante, después de más de 25 años de entablar un diálogo con la filosofía, es que aún no encuentro respuestas, aún sigue emocionándome la lectura de un nuevo
el texto, libro de alguna filósofa, filósofo, encontrando cosas que no habían estado en mi estructura, ¿no? Ni en mis esquemas mentales y que me dan una interpretación del mundo. Empecé diciéndoles, ¿no? Comentándoles qué es la filosofía. No podría darles una respuesta que es... creo que al darles esa respuesta de qué es, volvería objeto a la filosofía y desde mi percepción, desde esta humilde perspectiva, la filosofía no es objeto. La filosofía es es todo el proceso que llevamos para entender y cuestionar al mundo. Y ese proceso, la única manera que va a llegar a su fin es con la existencia, con el fin de la existencia. Fuera de ello, la lectura de los textos filosóficos como para simplemente entender cierto tipo de cosas y demás, no me convencen. Trato de seguir buscando otras perspectivas, pero justo no para concluir, no para decir, ok, ya, esto es la filosofía, esto es toda la filosofía y demás, ¿no? Para construir nuevos mundos, para destruir antiguos y de esa destrucción reconstruir los mundos y así sucesivamente, hasta el día en que deje esta existencia. Nada más que ahora, ya ha pasado el tiempo, aparte de leer filosofía, me gusta, o el segundo paso es compartir la información, compartir a los autores que han ido forjando a lo largo de estos años mi identidad, a estos autores y autoras que me han cuestionado y me han dicho las peores de las groserías sin siquiera estar presentes, ¿no? Con alguna idea en la que yo no esté de acuerdo, pero que me ponen o ponen en tela de juicio mi pensamiento, mi percepción y demás. Esta forma, pues, de compartir esta información es el modo de acceder de otra manera a la filosofía, ¿no? Compartir estas ideas y de que cada persona con la cual comparte estas ideas se forje, ¿no? O forje, mejor dicho, su camino, si es que así lo desea, dentro de la filosofía, ya sea desde el ámbito disciplinar, ámbito académico o simplemente un ámbito, podríamos decir, lúdico, recreativo. Pensemos, pues, que la filosofía es un modo de ser, es un modo de pensamiento, es un modo de reflexión acerca de la cotidianeidad, de la facticidad del mundo, y que, a diferencia de las ciencias, entre comillas, exactas, no hay una, no hay una línea vertical, es una línea horizontal en donde se confrontan ideas, en donde se rompen las continuidades, en donde se vinculan y conceptos que tal vez no tengan una relación directa, pero que pueden llegar a describir una realidad en la que nos encontramos. Así que, pues, si tuviera que dar algún consejo, es que este acercamiento sea siempre honesto, que sea
desde una humildad, ¿no? De pues decir, no sé nada, ¿no? Me estoy acercando y así considerarlo siempre, ¿no? Es, es simplemente diferentes caminos, diferentes formas de acceder al mundo. Ninguna es mejor que otra, pero esto ayuda, estimula el pensamiento y hace reflexionar acerca ya después de otras cosas, ¿no? El ser, las personas, la comunidad, la sociedad, las relaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias por escuchar esta breve reflexión. Filosofía y galletas. Un podcast para descubrir nuestro pensamiento filosófico a partir del diálogo, las experiencias y nuestras reflexiones cotidianas. Escúchanos cada semana con un nuevo invitado.